Con la alegría de saludarles nuevamente, ahora compartimos una reflexión tomada del Evangelio de San Lucas, el capítulo 12, versículos 13 al 21, donde el Señor Jesús nos da una enseñanza muy iluminadora. Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posee. Esta enseñanza inicia de una petición que le hacen a Jesús. Alguien se le acerca y le dice: Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Desde luego que el Señor Jesús tiene toda la autoridad moral, espiritual, todo el conocimiento de Dios para poder decir lo que es justo. Sin embargo, la humildad que el Señor manifiesta es muy grande, porque Él sabe que su misión es otra, diferente, mucho más profunda que el litigio de las cuestiones de herencias. Desde luego que a todos nos gustaría, cuando tenemos algún problema o algún conflicto, saber qué es lo que piensa Jesús, cuál sería la solución más justa. Sin embargo, el Señor Jesús ha dejado en cada uno de nosotros una inteligencia, una conciencia, para que, según sus enseñanzas, aprendamos a discernir lo bueno de lo malo, lo justo de lo injusto, y tener la responsabilidad de decidir por nosotros mismos. Por eso, el Señor Jesús responde: Amigo, ¿quién me ha puesto como juez en la distribución de herencias? Esta manera de responder de Jesús es también una enseñanza para todos los que tenemos un liderazgo moral, religioso, social, familiar. Todos debemos de saber cuáles son nuestros alcances y cuáles son nuestros límites, porque a veces corremos el riesgo de opinar de todo, de hablar de todo, de querer decidir por todos. Y el Señor Jesús nos enseña con su actitud la virtud de la prudencia para saber hasta dónde nos debemos de meter en algún asunto y hasta dónde hay que tener la madurez de detenerse, de renunciar, de no opinar, por decir algo más claro, de no meternos donde no nos corresponde. Desde luego que el centro de este mensaje es la enseñanza de Jesús. Eviten toda clase de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. La tentación de la avaricia es muy común en las personas, pensando que mientras más tengamos, más asegurada tenemos la vida. Pero es muy iluminadora la palabra del Eclesiastés del Antiguo Testamento. Hay quien se agota trabajando y pone en ello todo su talento, su ciencia y su habilidad, y tiene que dejárselo todo a otro que no lo trabajó. Y es que en realidad el acontecimiento de la muerte, la fatalidad de la muerte, nos ronda a todos. Y el Salmo 89 nos ilumina a ser maduros y sensatos en ese tema. Enséñanos a ver lo que es la vida y seremos sensatos. Tener la madurez de calcular humanamente hablando, aunque nadie tiene la vida asegurada un día más, pero humanamente hablando, lo que es nuestra vida, para saber que no debemos de ser ni comportarnos de una manera avariciosa, como si fuéramos a estar en este mundo toda una eternidad.
sabiendo, como dice el Salmo, que nuestra vida es tan breve como un sueño, semejante a la hierba que despunta y florece en la mañana y por la tarde se marchita y se seca. Una vida tan breve como una flor, como una planta, que en un momento está verde, fresca y lozana, y en otro momento tan marchita que se tiene ya que tirar. Para poder entender todo esto, el Señor Jesús propone una parábola. Un hombre rico que obtuvo una gran cosecha y se puso a pensar, ¿qué haré? Porque no tengo ya en dónde almacenar la cosecha. Ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros, construiré otros más grandes para guardar ahí mi cosecha y todo lo que tengo. Este hombre se siente seguro y satisfecho, porque sus ganancias son tantas, tan buenas, que parecería que tiene la vida comprada, la paz asegurada, la felicidad garantizada. Y por eso, con toda la frescura y toda la tranquilidad afirma, podré decirme, ya tienes bienes acumulados para muchos años, descansa, come, bebe y date a la buena vida. Su seguridad es tanta que lo único que hace es pensar egoístamente en sí mismo. Comer, beber, descansar, darse a la buena vida, parecería el sueño del progreso de alguien que tiene comprado su futuro con todo lo que materialmente ha logrado obtener. Pero sus grandes riquezas no le garantizan ni un día más de vida, ni un momento, ni un instante. Por eso Dios le dijo, insensato, esta misma noche vas a morir. ¿Para quién serán todos tus bienes? Insensato, en la Biblia, es aquel que hace proyectos al margen de Dios, aquel que pone su seguridad en las cosas, como si Dios no existiera, aquel que piensa egoístamente que él solo lo ha logrado. El error de este hombre no consiste en haber trabajado duro y en tener muchos bienes. Su error está en pensar que lo que él ganó le da seguridad en la vida. Esto me hace recordar una cita del libro del Deuteronomio, capítulo 8, versículos 13 al 14 y 17 al 18, que dice lo siguiente: Cuando tengas plata y oro en abundancia y se acrecienten todas tus riquezas, no te vuelvas arrogante, ni olvides al Señor tu Dios. No pienses entonces, mi propia fuerza y el poder de mi brazo me han alcanzado esta prosperidad. Acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da la fuerza necesaria para que alcances esa prosperidad. Esta recomendación de la Biblia es justamente lo que no hizo este hombre. Él pensó que él solito lo había logrado y que él solito, egoístamente, podría hartarse con todo lo que tenía. Se comportó como un insensato porque en su vida no pensó que Dios existiera, ni pensó tampoco en obedecer su santa voluntad. El relato concluye con una enseñanza que Jesús nos da. Lo mismo le pasa al que amontona riquezas para sí mismo y no se hace rico de lo que vale ante Dios. Dios no tiene nada contra los ricos, ni contra el trabajo honesto, pero hay que recordar que Él nos dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El problema no está en tener, el problema está en olvidarnos de Dios,
de los valores del corazón y no hacernos ricos ante su presencia con los valores que no se compran ni se venden con dinero, sino que se consiguen con el cumplimiento de la voluntad de Dios, con la escucha de su santa palabra. Gracias por haber compartido conmigo esta sencilla reflexión y les comparto con gusto la bendición del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, su familia, su trabajo, les cuide y les acompañe siempre. Que la Santísima Virgen María interceda por nosotros.